Les voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el 12. Es un tema que no se predica mucho, pero yo creo que es necesario que también estemos enterados de esto. Vamos a leer un versículo yo, uno ustedes y al final todos. Segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, del 1 hasta el 12. Vamos a estar leyendo, por favor. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo, hermano. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Les invito a orar, hermanos. Padre Celestial, Padre amoroso, tu palabra está aquí, Señor, está aquí en la mesa. Tú bendícela, Señor, y prospérala. Y cumple el propósito por la cual hoy se tiene que dar, Padre Celestial. Necesitamos de ti, necesitamos de tu alimento espiritual, Señor. Lo anhelamos. En el nombre de Jesús lo recibimos. Amén, Señor. Tome su lugar, hermano. Normalmente este tema, les comentaba, no se ve con mucha regularidad. Gracias, hermanito. Pero tenemos que diferenciar dos eventos. En la palabra de Dios, de todos es conocido que Jesucristo va a venir por segunda vez cuando Él iba ascendiendo a los cielos. Cuando más de 500 personas estuvieron presentes y Él iba ascendiendo a los cielos, se acercaron unos ángeles, ustedes recordarán en sus lecturas, que dijeron: varones galileos, ¿qué veis? Así como veis irse a Jesucristo, dice, asimismo le veréis regresar. Entonces, con esa observación que hicieron los ángeles, se entiende que la venida de Jesucristo va a ser visible, para empezar, ¿verdad? Se observan muchas características. Primero, que va a ser visible, porque lo estaban viendo irse. Quiere decir que su regreso va a ser visible. Segundo, que ascendió a los cielos. Quiere decir que va a venir de los cielos. ¿Sí? Tercero, que dice que fue oculto por una nube. ¿Sí recuerdan? Bueno, quiere decir que va a venir en una nube, porque hay también en la palabra muchas referencias a que viene en las nubes. He aquí el que viene en las nubes, dice, y todo ojo le verá. Es otro detalle. Ya no le van a ver los 500. Ahora dice que todo ojo le verá. Amén. O sea, va a ser visible. Pero este evento de la venida de Cristo,
la hemos separado, según las Escrituras, ¿sí?, en dos eventos. Una venida que se le llama el rapto de la iglesia y otra que se le llama la segunda venida propiamente. Al rapto de la iglesia se ha diferenciado en dos tipos porque usa palabras griegas distintas. Para el rapto de la iglesia, para cuando Cristo venga, como una presencia, no como algo visible, sino como una presencia, dice la palabra que estará en las nubes y estaremos ahí con el Señor, y nosotros, dice, seremos arrebatados juntamente con Él y estaremos en las nubes con Él. Da a entender que no hay no desciende, es como una etapa previa de su segunda venida. El rapto de la iglesia se usa una palabra griega que se llama parusía, ¿sí? Parusía, y significa presencia. No significa una presencia física, pero sí una presencia. Entonces en la parusía nosotros vamos a ser arrebatados. En la parusía de Cristo, los muertos en Cristo van a ser resucitados, y los que hayan quedado vivos, ¿sí?, o los que hayamos quedado vivos, seremos transformados juntamente con ellos, dice. Amén. A eso se le llama la parusía. ¿Por qué es necesario que seamos transformados? Porque dice la palabra de Dios que ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Amén. Entonces, tal y como nos conocemos, tal y como nos vemos, ¿sí?, no podemos entrar al reino de los cielos, sino que tenemos que ser transformados. O sea, no vamos a ser llevados así. Muchos incluso todavía tenemos inclinaciones de la carne. Muchos aún tenemos un carácter quizás muy especial. Muchos tal vez hemos sentido aún rencor en nuestro corazón, aunque de repente también nos arrepentimos y decimos, Señor, es como una lucha diaria, ¿verdad?, en nosotros, que nos observamos y vemos cuántos defectos tenemos. Pero no nos van a llevar así. Tenemos que ser transformados. Tenemos que entrar refinados, como el oro, ¿verdad? A los apóstoles, cuando Cristo anduvo con ellos, muchos de ellos cometieron errores. Pedro mismo cometió muchos errores cuando andaba con Jesucristo. Cuando Jesucristo lo iban a tomar preso en el huerto de Getsemaní, Pedro violento, se ve a un Pedro violento que sacó una espada y le voló la oreja a alguien, ¿verdad? A Malco se llama. Vemos a un Pedro violento. Vemos a un Pedro también diciéndole al Señor, Señor, no vayas a Jerusalén, mejor no desciendas para que no te vayan a crucificar, no te vayan a hacer algo. Y le tuvo que decir el Señor, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Pedro estaba pensando en las cosas materiales. Pedro estaba pensando en el beneficio inmediato. Muchos de nosotros somos similares a Pedro. Muchos somos similares a Pedro. Pensamos en los beneficios inmediatos de la salvación. Pensamos en los beneficios inmediatos de ser redimidos por Cristo. Hay quienes vienen al Evangelio, ¿sí?, buscando prosperidad. Ya de entrada, ¿verdad? No vienen buscando prosperidad espiritual, sino vienen buscando prosperidad material. Algunos incluso hemos oído que se refieren a que si se acercan a Dios, Él los va a volver ricos, ¿verdad? Tal vez así traen las ideas. Pero la palabra de Dios dice y la leemos, ¿sí?, que la verdadera bendición de Jehová no consiste en los bienes que poseemos, sino dice que la bendición de Jehová es la que Él nos da, ¿sí?, y no añade tristeza en ella, ¿verdad? La prioridad de Dios, ¿sí?, es que nosotros, ¿sí?, en este siglo malo vivamos libremente. La prioridad de Dios es librarnos del pecado y es librarnos del temor, es librarnos de la desesperanza. Como dice Pablo, no como aquellos que no tienen esperanza.
Dice, nosotros tenemos esperanza en Cristo, amén. Dice Pablo, si morimos y si vivimos, para Él somos, amén. Ya sea cual sea nuestra condición, tenemos esperanza. Eso es lo que nos vino a ofrecer Dios. Eso es lo que nos vino a ofrecer Jesucristo. Seguridad después de pasar la muerte. Quizás alguno de nosotros tema la muerte. Algunos de nosotros quizás dirá y habrá dicho, pero Señor, yo no quiero pasar por la muerte. Pero la muerte es eminente. No sé si lo han pensado. La muerte es eminente. Habemos jóvenes, otros más jóvenes, más ancianos. Todos vamos a tomar esa copa. No va a haber nadie que no tome esa copa. ¿Cómo nos gustaría? Y hemos orado quizás, Señor, ojalá y que vengas. Yo no quiero probar esa copa. Pero la vamos a probar. Porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Porque es necesario que esta semilla sea enterrada para que de esa semilla nazca un nuevo cuerpo. Amén. Nos es necesaria muchas cosas que no quisiéramos y quisiéramos evitarlas, pero nos dice la palabra que vamos a tomar esa copa. Que así como Cristo murió, nosotros tendremos que morir. Hermano, hoy vino usted muy de humor negro. No. Es algo normal. Es algo natural. Incluso nos es necesario que a través de la muerte sea destruido el pecado, para que el cuerpo resucitado salga vivo, nuevo. Amén. Porque así lo previó Dios. Hasta hoy nadie ha quedado vivo. Hay un mito pseudo cristiano que surgió ahí en la religión popular, y ustedes lo habrán oído, del judío errante, creo que se llama. No sé si lo han oído mencionar. De algún ser humano que por ahí, como fue el que ayudó para que Jesucristo fuera crucificado, dicen que su pecado fue ese y fue castigado dándole una vida eterna y vive entre nosotros sufriendo. No sé si han oído ese mito. Se llama el judío errante. Sí. Y algunos dicen que es Barrabás, que todavía está vivo entre nosotros. Nadie, hermanos, de ese tiempo. Y aun cuando Cristo, ¿se acuerdan que también le dijo a Pedro, cuando estaba hablando acerca de él, y le dijo, ¿me amas, Pedro? Sí te amo, Señor. ¿Me amas más que todos ellos? Sí te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Y en un detalle Cristo dijo, cuando Pedro le dijo, ¿y Juan qué? ¿Y de Juan qué? O sea, me estás diciendo a mí si te amo, o me estás inspeccionando a mí. ¿Y de Juan qué? ¿Y a ti qué? Le dice Cristo. Si yo quiero que él viva, dice, si yo quiero que él viva, ¿qué a ti? Y algunos piensan, a través de ese detalle que dijo Cristo, que hay apóstoles entre nosotros viviendo, ¿no? No hay tal cosa, hermanos. No quería ni pretendía Cristo decir eso. Todos vamos a probar esa copa. Así fue estipulado. Dice que está estipulado que el hombre muera una sola vez. Y de ahí al juicio, ¿verdad? Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque no debemos de vivir sin esperanzas. Porque a pesar de que tenemos que tomar ese trago, no tenemos que vivir con temor. Tenemos que vivir con confianza. Tenemos que confiar en que aquel que nos dijo, yo soy la resurrección y la vida, nos va a resucitar en el día postrero. Amén. Nos va a resucitar. Es más, para los cristianos, para nosotros los cristianos, la muerte es un sueño. Dice la palabra, para los que duermen. Dice Pablo, hace referencia. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, dice. Porque los cristianos duermen, hermanos. Los impíos no tienen esperanzas. Para nosotros estamos vivos en Dios, aún habiendo probado el trago de la muerte. Estamos vivos ante Él. No debemos de temer. Eso es lo valioso.
Eso es lo extraordinario. El cristianismo, hermano, no es nada más una reunión social. El cristianismo no nada más es el ofrecimiento de una seguridad temporal. El cristianismo no consiste, hermano, nada más en que seamos librados del mundo y de las huestes del diablo. Es demasiado corto el cristianismo así. El cristianismo es eterno, es el evangelio eterno, hermanos. El efecto del cristianismo, el efecto de nuestra fe va más allá de nuestra vida temporal, va mucho más allá y se prolonga hacia la eternidad, amén. Entonces dice Pablo, no quiero que ignoréis con respecto a la venida de nuestro Señor, porque Él vendrá, pero nos habla acerca de que nadie os conturbe, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto que escribió Pablo ya tiene 2000 años, ¿verdad? Él en ese tiempo estaba escribiendo esto porque había quienes en el tiempo de Pablo estaban predicando, algunos decían que ya Cristo había venido. ¿Sí? Dice aquí en la Escritura, algunos decían, ya Cristo ya vino. Es más, hermanos, hoy hay algunas corrientes que no son cristianas, que dicen que Cristo ya está entre nosotros. Es más, hay algún señor que se hace llamar Cristo. Hoy, ya está hoy entre nosotros, alguien que se hace llamar Cristo. Y hay varios Cristos. Tal vez ustedes no estén muy enterados, porque no han leído acerca de esas cosas, porque son hasta cierto punto ociosas, ¿verdad? Pero hay muchos entre nosotros en el mundo, gente que se presenta con una barba muy larga, ¿sí? Que se presenta con traje muy blanco, que se presenta con apariencia de piedad, con apariencia de máxima sabiduría, y se han atrevido a decir, yo soy el Cristo reencarnado. Pero eso es una falsedad según las Escrituras, porque es necesario, dice, que haya falsos Cristos, porque es necesario que se presenten. Hay algunos que se van a delatar, así son muy obvios, pero la mayoría de ellos no se van a delatar, y nosotros debemos de estar con esta palabra profética más segura. Nuestra fe debe de estar fundamentada en el poder de Dios, en el conocimiento de Cristo, para que no seamos llevados, para que no seamos engañados. ¿Por qué dice la Escritura? Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es muy duro esta palabra. Es igual a aquella de Romanos en que dice que cuando el hombre insiste en pecar, que cuando el hombre insiste en desviarse, dice que Dios, al ver tanta insistencia en el hombre, dice que los entrega a sus deseos, los entrega a sus pasiones. Ya eres libre, les dice. ¿Quieres ensuciarte? Ensúciate. Por eso en el Apocalipsis, hablando acerca de la segunda venida de Cristo, dice, el que sea limpio, límpiese más. Amén. Esto es a nosotros. Y el que sea inmundo, pues ensúciese más. Es una advertencia para nosotros, hermanos. Entonces, la segunda venida de Cristo se divide en dos etapas. La parusía, que es el rapto de la iglesia, y la epifanía. Son dos palabras griegas distintas. Por eso lo vemos y lo estudiamos, que son dos eventos distintos. La parusía es para traer a su iglesia, para venir a traer a su iglesia. El rapto es para llevarse a su iglesia, para que sea librada del día de la prueba. La parusía es para que los hijos de Dios no pasen el trago que se llama la gran tribulación. Algunos hermanos cristianos piensan que la mayoría de nosotros vamos a pasar la primera etapa de la tribulación. Son 7 años que vienen como retribución
a todos los que no crean al Evangelio. Miren, hermano, cuando Adán pecó, se le llama la dispensación de la inocencia. Hubo un juicio y Adán fue destituido del huerto del Edén y pusieron a un ángel en la entrada del huerto para que Adán no entrara. En el tiempo, sí, me voy a saltar, en el tiempo de la conciencia, la maldad del hombre aumentó a tal grado que hubo necesidad de un juicio, y conocemos el diluvio universal, ¿verdad? Lo conocemos. Vino un juicio. Luego viene el hombre y le dicen, disemínate por toda la tierra, pero el hombre dice, no, me voy a quedar aquí, voy a hacer ciudades, voy a hacer hacinamientos. Y viene el juicio en la Torre de Babel. En cada periodo de la historia del hombre ha habido un juicio, y habrá un juicio también en el periodo de la gracia. En el periodo de la ley, que es la ley de Moisés, también terminó con un juicio. Pero ese juicio lo llevó Jesucristo sobre él, en lugar de hacer afectados los hombres. Jesucristo lo llevó sobre él. El juicio de la ley, fíjense bien, fue sobre Jesucristo, fue sobre una persona, para que nosotros entráramos a la dispensación de la gracia y no llevemos juicio. Amén. Porque dice la palabra que no hemos sido llamados para juicio, sino para salvación. Amén. O sea, no hemos sido llamados para hacer leña del infierno. No hemos sido llamados para hacer cañón, como dice, carne de cañón para el diablo. No hemos sido llamados para eso, ninguno de nosotros. Hemos sido llamados para ser salvos. Hemos sido llamados para llevar la marca de Cristo en nosotros. Hemos sido llamados para ser transformados a su imagen y semejanza. Amén. ¿Nos falta? Sí, es cierto, nos falta. A muchos de nosotros hemos sido pasados por el crisol. Muchos de nosotros, nuestro carácter ha sido forjado en la aflicción y sigue siendo forjado en la prueba y en la aflicción. Muchos de nosotros hemos pasado por distintas etapas de sufrimiento. Estamos siendo acrisolados, estamos siendo probados, porque habiendo sido probada nuestra fe, dice Pedro, ¿sí?, nuestra fe sea fortalecida y sea hallada en alabanza. El propósito de la prueba que usted ha pasado, hermanos, que ha vivido, no es que usted se desesperance, pues, se desanime, sino es para que se levante, para que crezca, para que madure. Al que no le pasa nada, alguien decía que a los que no le pasa nada es porque no están haciendo nada. ¿Sí? La vida tenemos que continuar viviéndola. Usted tiene que continuar yendo a su trabajo. ¿Sí? Tiene que seguir haciendo su labor. Tenemos que seguir moviéndonos como iglesia de Cristo. No tenemos que ser pasivos. Y en ese caminar, ¿sí?, muchas veces nos ensuciamos los pies, pero somos limpios. Lo único que le quiero decir, hermano, es que no se desanime por su condición. No se desanime cuando se vea a sí mismo, sino que le hemos insistido y se le ha insistido que se vea a través de Cristo, que se vea a través de la redención en Cristo. En Él hemos sido santificados, en Él hemos sido limpiados. Amén. Pero tenemos muchos defectos. Por eso es necesario que probemos la copa. Es necesario que probemos la copa. Cuando estamos a un pie de tomar esa copa, ¿no es acaso un momento de reflexión profunda? ¿No es acaso en ese momento cuando los afanes de la vida ya pasaron y los ruidos de la sociedad, los ruidos de las cosas ya fenecieron? Y solamente es en ese momento, cuando el hombre está él y Dios, es en ese momento extremo, ¿verdad? Es cuando empezamos a recordar nuestra niñez, empezamos a recordar todos nuestros esfuerzos, todos nuestros afanes.
Pero está pensado así. Está pensado así. Para que en ese momento, hermanos, nos pongamos a cuenta con el Señor. Para que en ese momento, viendo todos nuestros defectos, se los entreguemos al Señor y esos defectos sean consumidos. Hay quienes es a través de una enfermedad. Hay quienes no es una enfermedad. Gracias, hermano. Pero esto mortal, hermanos, se tiene que vestir de inmortalidad. Pero esta imperfección se tiene que perfeccionar antes de que entremos, antes de que crucemos el umbral, antes de que nos sea dicho, bien buen siervo y fiel. Tiene que ser transformado. Amén. Entonces no es motivo de tristeza, sino debe de ser motivo de gozo. Porque si vivimos, del Señor somos, y si morimos, del Señor somos. Amén. Gloria a Dios, glorifique al Señor, hermano. Y para los que hemos de vivir, porque esto que dijo Pablo, nadie os engañe, nadie os turbe, diciéndoles que la venida del Señor está cerca, tiene ya 2000 años. Y les decía que en ese tiempo habían quienes ya decían, ya Cristo vino. Incluso, hermanos, el juicio que cayó sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando todos los judíos, ¿sí?, que se levantaron en contra del Imperio Romano fueron destruidos, murieron cerca de 1.200.000 judíos, hermanos. Fue una masacre, todo el mundo pensaba que ese era el fin del mundo. El fin del mundo es relativo. Para nosotros, en 1985 casi fue el fin del mundo. Para mucha gente que vivió esa catástrofe decía, es el fin del mundo. Cuando la gente de repente ve el cielo medio rojizo y medio extraño, ¿sí?, dice, parece el fin del mundo. ¿No lo han oído? Y algunos dicen, va a temblar. Vemos los tiempos, vemos las sazones, leemos, decía Cristo, vosotros leéis bien los tiempos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la maldad que eso ha sobreabundado, decimos, ya estamos en los tiempos postreros, porque la Escritura dice, porque en los tiempos postreros vendrán hombres amadores de sí mismos, ¿sí?, murmuradores, querellosos, desnaturalizados, intemperantes, crueles, ¿sí?, amadores de los deleites más que de Dios. Ya estamos en los tiempos postreros, amén. Desde que esto fue escrito, ya ahora ya tenemos más señales que antes. Antes, ¿sí?, se levantaron Cristos también. Hoy hay Cristos también falsos. Hoy la maldad ha abundado. Miren, hermano, nosotros no estamos muy enterados de muchas cosas porque no andamos metidos, ¿verdad?, en ellas. Esa es la diferencia. Pero no quiero, como dice la palabra, Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero con respecto a los que duermen, no quiero, hermanos, que ignoréis. No ignoremos los tiempos. Dice, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. La apostasía ya está entre nosotros, hermanos. Ya está. Entonces Jesucristo, hay muchos predicadores que dicen, ya mañana está, ya mañana viene. Sí, porque la diferencia entre la parusía y la epifanía es que la parusía, que es el arrebatamiento de la iglesia, es como ladrón en la noche. Por eso la distinguimos de la segunda venida. La primera va a ser como ladrón en la noche. Dice que dos van a estar en el campo y uno va a ser llevado y el otro va a ser dejado. Dos van a estar en la cama, dice, en una cama, uno va a ser llevado y otro va a ser dejado. Eso simboliza, en pocas palabras, lo inesperado.
Es lo inesperado. Pero nosotros, dice Pablo, vivamos como de día, para que ese día no nos tome de sorpresa. Amén. Hermano, no seamos de aquellos que pospongamos todos los planes que tengamos de ponernos a cuenta con Dios. Si alguno de ustedes aún no se pone a cuenta con Dios desde hace un mes y todavía lo viene pensando, apresúrese para que ese día no lo agarre desprevenido. Apresúrese para que ese día se vaya usted, se vaya su hija, se vaya su hijo, se vayan todos. ¿A poco no queremos que todos se vayan? ¿A poco no quiere usted que hasta su abuelita se vaya, aunque esté viejita ya? Que mejor ni pruebe la copa, que se le lleve el Señor y así como está, sea transformada. Todos anhelamos eso, todos queremos eso. Que nuestros hijos estén al lado, que nuestra esposa vaya ahí, que no nos vaya a suceder lo de Lot. Y Jesucristo mismo dijo, refiriéndose a eso, acordaos de la mujer de Lot. Como matrimonios debemos de tomar en cuenta esta palabra. Hay una clase de matrimonios. Lot no iba a la clase de matrimonios. ¿Por qué? Porque nunca se enteró cómo era su esposa. De su mujer no sabemos, y no es por echarle tanta carga a la mujer, ¿verdad? Pero sucedió así, que Lot pensaba que su esposa estaba preparada igual que él. Todos alababan a Dios, sus hijas estaban preparadas igual que él. Así pensamos nosotros, ¿o no? Pero Lot nunca se enteró que los intereses de su esposa eran otras, que el corazón de su esposa se había llenado de mundo, que el corazón de su esposa se había llenado de los afanes de esta vida. Y no nada más de su esposa, sino de sus hijas. Ustedes saben lo que hicieron sus hijas después con Lot. Llevaban Sodoma, llevaban Gomorra dentro de ellas. Nosotros queremos que todos los nuestros sean salvos. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Somos ejemplo? ¿Hemos sido ejemplos para ellos? ¿O somos tan tibios como ellos? Somos ardientes y le hemos dado ejemplo de servicio, les hemos dado ejemplo de constancia, le hemos dado ejemplo de perseverancia en las cosas de Dios. ¿O somos tibios? Dice la palabra, ved por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ni de los deleites de este mundo. Ved por vosotros mismos. Queremos estar seguros de que vamos a irnos con el Señor. Tenemos que vivir diariamente pensando en que Él está a la puerta, amén. Tenemos que vivir diariamente pensando en que de un momento a otro nos vamos a presentar delante de Él. Los discípulos de Cristo que le dijeron al Señor, Señor, ¿cómo veis a esas gentes que les cayó la torre de Siloé? ¿Cómo lo veis? ¿Qué opinas de eso? Parafraseando, ¿verdad? ¿Cómo veis a esos que mandó a matar Pilato y se manchó su espada y se manchó sus manos de sangre? ¿Cómo veis a esos amotinados que fueron muertos? Tratando de decirle al Señor, nosotros estamos en una mejor situación, ¿a poco no? Que ellos. Ellos, ¿por qué les sucedió eso, Señor? ¿Por qué les cayó la torre de Siloé? ¿Por qué fueron muertos por Pilato? ¿Qué habrán hecho de malo ellos, Señor? Nosotros ahora estamos contigo y estamos en una mejor posición, ¿o no, Señor? ¿Y Cristo qué les dijo? Dice, de cierto os digo, dice,
que si vosotros no os arrepentís, también os va a suceder eso. Que si no nos arrepentimos, que si no nos apercibimos, que si no vivimos una vida cristiana completa, una vida cristiana real, no una vida cristiana ficticia, dos estarán en el campo, uno será dejado y otro será llevado. Dos estarán en la cama, uno será llevado y otro dejado. Es la sorpresa, es la falta de unidad. Pero no vendrá, dice, sino que antes venga la apostasía. Y no vendrá tampoco sin que antes se manifieste el hombre de pecado, lo que nosotros conocemos como el anticristo. El anticristo, algunos piensan que es un concepto. El anticristo piensan que es un sistema. Porque aquí mismo la palabra dice, porque ya está, dice, en operación el misterio de la iniquidad. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente la detiene. El anticristo sí está a la puerta. Algunos incluso piensan que ya está entre nosotros viviendo. No sé, tal vez sea un bebé. Algunos se han atrevido a decir que ya tiene cierta edad. El anticristo, hermanos, va a ser un gran estadista. Va a ser alguien con mucho carisma. Va a ser alguien que se va a parar incluso probablemente en las iglesias y en los púlpitos y va a ser atrayente, va a ser llamativo, va a ser muy convincente, va a atraer a muchos. Dice que muchos van a ser engañados porque no quisieron, dice aquí. Dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿A poco no cuando el mundo no es, cuando dicen, allá brotó una fuente, ¿verdad? Dicen, y esa fuente nada más tomas un poquito de agüita y sanas. ¿Qué hace la gente? Todos se van para allá, ¿a poco no? Cuando os digan, he aquí el Cristo, ¿qué dice la Escritura que hagamos? Que no vayamos. Cuando le digan, he aquí estoy, que no seamos de los que vayan. Somos humanamente muy dados a eso. ¿Dónde está Cristo, hermanos? ¿Por qué andamos buscando afuera lo que está dentro? Amén. Por eso es que no es necesario que corramos. ¿Por qué buscamos a Dios en Jerusalén? ¿Por qué? ¿Por qué buscamos a Dios en el muro de los lamentos y nos damos de cabezazos? ¿Por qué buscamos a Dios en el aceite de la unción? ¿Por qué seguimos buscando a Dios en las cosas creadas? ¿Por qué seguimos buscando a Dios en la ignorancia de otros tiempos? Si Dios está cerca a nosotros, si Dios está en nosotros, amén. ¿Acaso no si nos arrodillamos hoy no nos escucha? ¿Acaso si no está usted en su recámara secreta no le escucha? Sí le escucha. ¿Por qué entonces decimos, he aquí está el Cristo y muchos irán, dice? He aquí está y está haciendo maravillas, está haciendo milagros, porque créame, hermanos, que el anticristo va a hacer milagros y va a hacer maravillas. ¿Cómo tenemos que discernir si son de Dios y no caer en el engaño? Tenemos que escudriñar las Escrituras. No tenemos que ser fáciles. Tenemos que ver que nuestro corazón no sea el corazón, aquel que dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué persigue nuestro corazón? ¿Qué persigue nuestro corazón para habernos vueltos cristianos? Piénselo. Cuando usted se convirtió al cristianismo, ¿qué persigue su corazón?
Es una pregunta para usted y para mí. ¿Por qué se afilió? ¿Por qué se hizo cristiano? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? Si no es Cristo, hermanos, si no es el amor a Cristo, si no es el amor a la obra de Dios, creo que andamos flaqueando. Si no es Cristo en nosotros, si no es Cristo el todo que nos llene en todo, si no es Dios, si no es su plan, si no es amarlo sobre todas las cosas, estamos rengueando. Si son otras cosas que nos atraen, si son otros propósitos que nos atraen, estamos rengueando, porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pongámonos en pie, hermano. Aseguremos nuestro corazón delante de Dios. Yo les invito a que aseguremos nuestro corazón. Tenemos que estar seguros. Hay quienes piensan que estar seguro, tener seguridad de la salvación, o tener la seguridad de que vamos a ser llevados con Cristo, dicen, hermano, esa es demasiada jactancia. No, hermanos, no hay que confundir la jactancia, porque la jactancia viene de una suficiencia propia. La jactancia viene de la suficiencia propia. Cuando viene de la fe en Dios, no es jactancia, es creerle a Dios y es honrar a Dios. Es creerle a su palabra, amén. Por eso yo le puedo decir, hermanos, que su corazón esté seguro, que espere a su Señor, que anhele a su Señor. Y dice la palabra, y todo aquel que quiera la venida de Cristo, diga, amén, ven Señor Jesús. ¿Podemos decirlo? Amén, ven Señor Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús, y diga al Espíritu, y diga a la iglesia, amén. Ven, Señor Jesús. Nos convendrá. Si hay alguien que todavía no le conviene, yo le invito a que pase. Si le es vergonzoso, quédense en su lugar, no hay ningún problema. Pero si no está seguro en su corazón, yo le invito a que hoy asegure su corazón. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. Todos, por favor, inclinen sus rostros. Pídanle al Señor, búsquenle al Señor, díganle, Señor, deseamos tu venida. Deseo tu venida, dígaselo en forma personal. Padre Santo, he aquí, Señor, todos tus hijos. Padre,